Pues nada. Entonces sí, ahora sí empezamos con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Se nos piden estos tres procedimientos en el tema 20, casi nada. Pero claro, es que te piden el sumario ordinario, el procedimiento ordinario, el procedimiento abreviado y la ley del jurado, casi nada en el tema este. Bueno, pues aquí vemos la competencia, composición, constitución del jurado, el estatuto jurídico de los jurados y ya selección de los mismos. Y ya pasamos, ya que si queréis, a proceso, ¿no? La fase de juicio oral, los trámites precedentes. Los trámites precedentes en la apertura del juicio oral en cualquier proceso es la instrucción de la causa, ¿no? Designación del magistrado presidente, aquellas cuestiones previas que se puedan producir, el auto de hechos justiciables y el trámite subsiguiente, y ya lo que es la celebración del juicio oral, la vista, la suspensión del juicio oral, si queréis, el jurado, las posibles causas de disolución del jurado y ya por último el veredicto, con la importancia del escrito como el objeto del veredicto. Instrucción a los jurados, la deliberación y votación, sobre todo el quórum necesario para digamos, aprobar o denegar un hecho favorable o desfavorable al acusado y también la culpabilidad o inculpabilidad, la sentencia y los recursos. Bueno, como veis, no tiene desperdicio. Aquí tenemos, en este proceso tenemos una fase que es un poco tediosa, que es la primera, que es, bueno, pues la composición y constitución del jurado. Porque el trámite del jurado luego al final es fácil e incluso, si queréis, difiere un poquito del resto de trámites, pero es incluso, no sé, agradable y no tiene ninguna dificultad. La primera parte sí. La primera parte, que es cómo se establece la lista de ciudadanos jurados, cómo se designan las incompatibilidades, excusas, prohibiciones, etc. Bueno, entonces aquí lo primero que decíamos es hacer un poco una mención a la Ley Orgánica 595 del Tribunal del Jurado. Hay que tener en cuenta lo dispuesto en el 125 de la Constitución. Es decir, el 125 de la Constitución establece lo que los ciudadanos podrán participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado, ¿no? Respecto de aquellos procesos que la ley determine. Es decir, entonces la Ley Orgánica 595 se dicta en desarrollo del 125 de la Constitución. El resto ya, si queréis, una simple lectura, ¿no? Bueno, unas constituciones progresistas de 1812, 1837, 1869, ¿no? 1931, bueno, y evidentemente una simple lectura. Sí que, si nos fijamos, si queréis, aquí, aunque lo repetiremos más adelante, que la participación de los ciudadanos en el jurado es un derecho-deber. Es decir, además de constituir un derecho de participar en la administración de justicia, bueno, pues es también un deber, ¿no? O, si lo queréis ver al revés, pues es un deber. Todo mundo tiene la obligación de participar, pero al mismo tiempo es un derecho. No hay mucho más que decir, simplemente, como digo, lo leemos. Los miembros del jurado deben emitir un veredicto, culpabilidad o inculpabilidad, pero será el magistrado presidente quien dicta sentencia, lógicamente, y sentencia de acuerdo con la ley. Los ciudadanos jurados simplemente dicen que es culpable o es inocente, en cuyo caso el magistrado presidente pues dicta sentencia absolutoria. En el caso de culpabilidad se da traslado a las partes para que manifiesten, de acuerdo con lo que establece la ley, la pena que procede a imponer. Y ya por último, no es un órgano permanente. El Tribunal del Jurado, presidido por el magistrado presidente, digamos que únicamente se conforma cuando es necesario enjuiciar una causa de esta naturaleza, ¿no? Y ya por último, la ley de enjuiciamiento criminal es supletoria, en lo que no se establece en la propia ley del jurado. En relación con la competencia, los artículos 1 y 2 nos establecen un catálogo, los artículos 1, párrafo primero y párrafo segundo, nos establecen un catálogo de delitos que son los de los que conoce el Tribunal del Jurado: delitos contra las personas, cometidos por los funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos, contra el honor, contra la libertad y seguridad. Luego ya, en el punto segundo de ese primer artículo, no se establece en concreto cuáles serían los delitos o los tipos delictivos, ¿no? E incluso no se establece los artículos del Código Penal a los que hace referencia. Por ejemplo, homicidio, pero solo el previsto en el 138-140, ¿no? Amenazas del 169, pero del párrafo primero. Vale. Sería necesario ir al Código Penal y ver exactamente los tipos penales
a los que se está refiriendo. Desde mi punto de vista, en tramitación y auxilio, no. Gestión, a lo mejor, en algunos casos, pues nos metemos con las amenazas cuando son competencia del jurado, cuando no lo son, etc. Sí que comentaré en relación con el homicidio, los delitos contra las personas, comentaremos algo que tiene que ser consumado. Omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incivilidad de la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios e infalibilidad de la custodia de presos. Como digo, nos va estableciendo los concretos artículos del Código Penal que recogen concretamente los tipos delictivos a los que se está refiriendo. El juicio del jurado se celebra en el ámbito de la Audiencia Nacional, pero si hay algún acusado aforado, se puede celebrar también en el ámbito del TSJ o en el ámbito del Tribunal Supremo. Nunca en el ámbito de la Audiencia Nacional, porque lo prohíbe la ley. Y aquí tenemos una modificación, la única modificación que tiene el temita, con lo cual aquel que lo tenga del año pasado, de la convocatoria pasada, vale perfectamente. Lo único que hay que añadir es, en todo caso, quedan excluidos de la competencia del jurado los delitos de enjuiciamiento que venga atribuida a la Audiencia Nacional, y la modificación está en rojo. Y aquellos cuya competencia haya sido asumida por la Fiscalía Europea. Alfredo, perdona, yo me lo he impreso el domingo y a mí no me sale la modificación. A mí tampoco. Vale, pues darle al F5 si queréis, simplemente por favor añadirle que aquellos cuya competencia haya sido asumida por la Fiscalía Europea. ¿Vale? No, es solo esto, no hay ningún otro tipo de modificación. ¿Ya? Es decir, se excluye del ámbito competencial del Tribunal del Jurado los delitos de la Audiencia Nacional, esos que son cometidos, bueno, además del artículo 65 de la Ley Orgánica, y estos, los de la competencia de la Fiscalía Europea. Una cosa también importante es que la competencia del Tribunal del Jurado se hace atendiendo al presunto hecho delictivo, cualquiera que sea la participación o el grado de ejecución atribuido al acusado, excepto en los delitos contra las personas que antes comentábamos, que exigen el grado de consumación. Es decir, el homicidio, por ejemplo, tiene que ser consumado. La tentativa de homicidio sería, digamos, un proceso ordinario. Comentábamos el otro día, cuando comentábamos el sumario, a ver, el juez de instrucción, como consecuencia de un delito de homicidio, en fase de tentativa, es decir, la persona no fallece, no ha fallecido, pues evidentemente incoa un proceso ordinario, un sumario. Fallece la persona, en consecuencia tendríamos que irnos al proceso del jurado. Y si es homicidio imprudente también es un ordinario. No, el homicidio imprudente está excluido. El homicidio en este caso tiene que ser doloso. Por eso comentaba que no lo vamos a estudiar, porque el 138 a 140 del Código Penal nos habla de homicidios dolosos, que podrían transformarse en asesinato. El imprudente no se... Por eso, que el imprudente estaría excluido. Sería... sí, perdón, sí. No lo había entendido bien. El imprudente no es un... Sí, igual que lo que estabas diciendo, la tentativa de homicidio y el imprudente. Vale. Ciertamente, sí, no había entendido bien. Bueno, entonces, nada, lo que estábamos diciendo, en el caso de los delitos contra las personas, consumación, ¿no? Y se extenderá a los delitos conexos que antes comentábamos. Bueno, lo vamos a ver ahora con lo del jurado. Los delitos conexos, bueno, pues se regulan el 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y establece que, bueno, pues la conexidad, dos o más personas cometan simultáneamente los distintos delitos, concertación, y además que también los cometan en más de un delito en distintos lugares y tiempos y hubiera concierto para ello. Y que alguno de los delitos sea cometido para perpetrar otros o facilitar su ejecución. Una cosa también importante es que no se enjuiciará a través del procedimiento del jurado el delito de prevaricación y aquellos conexos, cuyo enjuiciamiento pueda realizarse por separado sin que rompa la continencia de la causa, ¿no? Dice la norma también, cuando un solo hecho constituya un solo hecho, no varios hechos, uno solo, constituya dos o más delitos, será competente el Tribunal del Jurado para el enjuiciamiento si alguno de ellos fuera de los atribuidos a su conocimiento, ¿no? Y en los delitos continuados será competente el Tribunal del Jurado si este
fuera de los delitos atribuidos a su conocimiento, ¿no? Amenazas continuadas, por ejemplo. Y la competencia territorial del jurado se atiene a las normas generales. ¿Vale? Esto me paro aquí un poco porque esto es importante, este primer epígrafe, o subepígrafe. Composición del Tribunal del Jurado, ya lo hemos comentado un poco, ¿no? El Tribunal del Jurado está conformado por el presidente, que es un magistrado de la audiencia provincial, también puede ser, en su caso, del TSJ o del Tribunal Supremo, sala segunda, sala de lo penal, o de la sala civil y penal, del TSJ, magistrado presidente, y luego 9 ciudadanos jurados y 2 suplentes. ¿Por cuántas personas está conformado el Tribunal del Jurado? Por un presidente y 9 ciudadanos jurados, más 2 suplentes. Así como yo le he dicho, no 11. No es un presidente más 11. 1 más 9 más 2. Requisitos para ser jurado. Bueno, pues aquí se nos exige ser español y mayor de edad, encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino al tiempo de la designación de cualquiera de los municipios de la provincia en donde se comete el delito y contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función de jurado. Las personas con discapacidad, esto se añadió pues, hace ya unos años, sí que pueden ser, antes estaban excluidas, sí que pueden ser ciudadanos jurados. Dice, no podrán ser excluidas, dice la norma, por estas circunstancias, debiéndose proporcionar, bueno, pues los apoyos precisos, así como efectuar por los ajustes razonables para que puedan realizar su función. Entonces, requisitos para ser jurado. Y luego, ¿quiénes están incapacitados para ser jurado? Bueno, pues aquellos condenados por delito doloso, que no hayamos tenido la rehabilitación, los procesados y aquellos acusados de los cuales se hubiera procurado juicio oral, aquellos que estén, digamos, sufriendo detención, prisión provisional o cumpliendo condena, y los suspendidos en un procedimiento penal de su empleo o cargo público mientras dure tal suspensión. Estos serían incapacitaciones. Porque luego tenemos aquí incompatibilidades. ¿Quiénes tendrían incompatibilidad para ser jurados? Bueno, pues el rey, los demás miembros de la familia real española, las autoridades políticas de la nación, los miembros en activos de la carrera judicial y fiscal, letrados de la Administración de Justicia y gestores, tramitadores y auxilios. Tienen incompatibilidad para ser jurado. Funcionarios de instituciones penitenciarias, también los del cuerpo jurídico militar, y miembros en activo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, abogados, procuradores, etc. ¿no? Siempre, evidentemente, que se esté en activo. Un abogado no ejerciente tiene incompatibilidad para ser ciudadano jurado. Pues en principio no. Aunque, bueno, que sí esté en activo, ¿no? Bueno, entonces, incapacitaciones, incompatibilidades, prohibiciones. Sería el tercero. ¿Quiénes serían? O sea que, Alfredo, los tramitación, auxilio, gestión, sí que están incapacitados. Sí. O sea, sí que es incompatible, perdona. Era lo que iba a decir. Incapacitados no. No, incompatible. Sí, efectivamente. Yo puedo ser ciudadano. No. Cualquier persona que esté, ahora mismo no sé quién eres porque estoy distorsionando la voz, pero si eres Leticia, ¿puedes ser ciudadano jurado? Como sé que trabaja en el juzgado, no. No sé si eras tú, Leticia, o era otra persona, da igual. Sí, en el de paz, sí. No, como no se oye bien, es decir, aquella persona que estemos en los juzgados, trabajando en los juzgados, sea en calidad de titular, de interior, lo que sea, esto no tiene ningún tipo de importancia, pues no pueden ser jurados. Y prohibiciones, bueno, pues ser mayor de 65 años y las personas con discapacidad. Perdón, prohibiciones no. Prohibiciones eran las anteriores, ¿no? Estas son excusas. Fijémonos, un poco lo trato de recalcar aquí. Ser mayor de 65 años sería una excusa para no ser jurado, sí. Y aquella persona que sufre una discapacidad, sí. Es decir, me nombran jurado, yo tengo más de 65 años, sería una excusa, sufro una incapacidad. Bien, haber desempeñado funciones del jurado dentro de los 4 años anteriores, sufrir grave trastorno por razón de cargas familiares, por ejemplo, uno tiene 4 hijos pequeños, bueno, 4 me parece que hay mucho, con 2, bien, con 2 sería suficiente, creo yo, sobre todo si son pequeños. Bueno, bromas aparte, razón las cargas familiares, pues una persona mayor a tu cargo, etc. Sufrir grave trastorno, eso es. Desempeñar trabajo relevante de interés general, cuya sustitución originaría importantes perjuicios al mismo. Por ejemplo, un médico que tiene programada una operación pues, con otros 5 médicos a una
paciente, etc., ¿no? Por ejemplo, tener la residencia en el extranjero, ser militar profesional inactivo cuando concurran razones de servicio, no siempre, solo cuando concurran razones de servicio, y bueno, cualquier otra causa que acredite se acredite que dificulta gravemente el desempeño de la función de jurado. Entonces recordemos, incapacidades, prohibiciones, excusas, para ser jurados, además de cumplir los requisitos que se piden. Designación del jurado. Bueno, esto es un poco rollo, pero bueno, básicamente las delegaciones provinciales en la oficina del censo efectuarán un sorteo por cada provincia dentro de los 15 últimos días del mes de septiembre de los años pares, o sea, las listas bienales que llaman, solo los años pares. La lista se forma con las listas incluidas en el censo electoral de esa provincia. Y en los 7 días siguientes se puede reclamar contra el acto del sorteo. Contra el acto del sorteo, no que a mí me haya tocado. Contra el acto del sorteo. El sorteo no se ha hecho bien porque, pues, tal cosa. Se ha incumplido la normativa. Pero no es el momento todavía de, digamos, impugnar que a mí, Alfredo, le haya tocado, o sea, incluido en la lista. ¿Vale? Bien. La audiencia provincial, constituida por el presidente, el magistrado más antiguo y más moderno, y actuando como letrado del tribunal, en su caso de la sección primera, procederá a recabar informe de la oficina del censo electoral y practicar las diligencias en el caso de que se impugne el sorteo. Antes del 15 de octubre, la audiencia, como decimos, resolverá por resolución motivada no susceptible de recurso, bueno, pues de acuerdo con lo decidido, ¿no? Y comunicará a la delegación provincial. ¿Vale? Bien, supongamos que ya está resolucionada la impugnación, si es que la ha habido, que no suele haberlas. La delegación provincial de la oficina del censo enviará la lista de los candidatos a la audiencia provincial, quien la remitirá a los ayuntamientos y al boletín oficial de la provincia para su debida exposición o publicación. Es decir, los ayuntamientos la cuelgan en el tablón de anuncios del ayuntamiento y también, si tienen huevo, lo que sea. Y dentro de los últimos 15 días del citado mes de octubre. Y también en ese plazo el letrado de la audiencia provincial, que es el letrado del Tribunal del Jurado, es el decreto de la sección primera, procederá mediante escrito, enviado por correo, a notificar a cada uno de los candidatos su inclusión en la lista, en esos 15 días. 15 últimos días del mes de octubre. Alfredo, ¿y si la notificación no se puede hacer efectiva a uno de los miembros? Si la notificación no se puede hacer efectiva. Hombre, debería de hacerse efectivo e intentarse por todos los medios. En cualquier caso, se publica en el boletín oficial. Eso te iba a decir, con la publicación es suficiente si no se puede. Debería ser, sí, porque luego todavía hay otra notificación. Vale. Y esta sería, digamos, personalmente a cada uno de ellos. Claro, si lógicamente el domicilio es desconocido y demás, se publica. Lo que pasa es que luego tenemos otra cuando sea, digamos, designada esa persona a la que no ha podido notificarse como jurado de una causa concreta. Ahora lo veremos, ¿no? Bueno, hay 15 días para alegar ante el juez decano del partido judicial. Es decir, que, por ejemplo, supongamos que tengo más de 65 años, por ejemplo. Muy bien, pues voy si es que quiero, es una excusa, como todo el mundo sabe. Voy a excusarme mediante escrito que presento ante el juez decano del partido judicial y en mi caso concreto de San Vicente, porque teniendo en cuenta que no fuera funcionario del juzgado, porque al ser funcionario del juzgado tendrías claramente... Bien. Pero la alegación, ¿quién la resuelve, Alfredo? El juez decano. Sí, el juez decano. Vale. Evidentemente el juez... perdón. Una pregunta, Alfredo. Entonces, si es a nivel provincial, entiendo que si es en la audiencia, es en Alicante en este caso, como estamos en Alicante, en provincia de Alicante, y si vive ahí, yo que sé, en Muro de Alcoy, ¿no hay ninguna manera para poner y alegar un caso hipotético cuando lo seleccione? Desde ¿Alguna alegación? Habría, bueno, la dificultad del transporte o del traslado, más que del transporte. Claro, por eso digo, porque como veo que es a nivel provincial... Sería una causa de excusa, ¿no? Podría decir, bueno, a ver, sufrir grave trastorno por razón de las causas familiares. Oiga, es que yo vivo en Muro de Alcoy
y además tengo 2 hijos pequeños o tengo un familiar a cargo y no tengo coche. No tengo coche, por ejemplo, algo así. De estos pueblos hay Pacheca, por ahí perdidos de la mano de Dios, uno de estos. Voy a crear un hotel en Alicante pues, para ser jurado, porque no me pagan, etc. Podría ser una excusa. Claro, porque no sabes lo que se va a demorar, lo que es el procedimiento, claro. No, el procedimiento puede durar varios días. Por eso. Vale, ok. Gracias. Sí, desde mi punto de vista, bueno, a ver, lo normal es que allí juzgados, sobre todo los que estamos en los juzgados y la señal de gano, lo normal es que te llegue una persona y diga, mire, me ha venido esto, yo he jurado, yo es que no cuento, y entonces te cuentan, pues esto, mire, yo vivo en Muro de Alcoy, yo pues tengo una persona mayor a cargo, yo no tengo coche, yo no veo bien, entonces, pues mire usted, haga un escrito, lo presenta aquí ante el juez decano, tal y tal y tal, más o menos te explicas, ¿no? Hacerle el escrito. Bueno, yo no sé si la ley lo permite o no. Yo creo que eso no constituiría asistencia jurídica no retribuida. Bueno, pues, mire, aquí la ley lo que dice es esto. ¿Está usted en alguna de estas causas? Pues sí, tiene que ser, desde mi punto de vista, la justicia es un servicio público. Normalmente la audiencia manda un sobre y ahí puedes, ¿no? Es un cuestionario y ya... Sí, es un cuestionario. Sí, lo vamos a ver. Sí, pero la gente te llega allí y te dice, oiga, ¿esto qué es? Lo vamos a ver al cuestionario. Bien, entonces, alegaciones en 15 días ante el juez decano. Selección del jurado. Fijémonos, ya estamos en las listas. Ya aquellas personas que se querían excusar o que tienen incompatibilidades o prohibiciones ya están fuera de la lista. Siempre que se haya aceptado. Fijémonos, aquí estamos ya señalando, de acuerdo con los artículos 18 a 23, el jurado, digamos, del caso concreto, ¿no? Con anticipación al menos 30 días al día señalado para la primera vista de juicio oral, habiendo citado a las partes, el magistrado que haya de presidir el jurado, bueno, pues en audiencia pública realiza sorteo dentro de los candidatos, digamos, 36 candidatos a jurado. Son 9 por 4, 36 personas las que se seleccionen en una primera vista, ¿no? Y entonces se le manda, como muy bien se está diciendo, pues una cédula de citación a cada uno de esas 36 personas seleccionadas que contiene un cuestionario. No era en ese momento procesal, sino en este, que contendrá un cuestionario en que se especificarán las eventuales faltas de requisitos, causas de incapacidad, incompatibilidad, prohibición, etcétera, ¿no? Para que estos las aleguen. En relación básicamente con la causa concreta, porque claro, a una persona cuando la designan ciudadano jurado, pues hace año y medio, luego le pueden haber cambiado las circunstancias vitales, ¿no? Bueno, en los 5 días siguientes a la recepción del cuestionario, los candidatos devolverán debidamente cumplimentado y acompañado, bueno, pues con las justificaciones que estimen pertinentes, el cuestionario. Lo rellenan y lo devolverán pues al juzgado, ¿no? Perdón, a la audiencia provincial en este caso. El Ministerio Fiscal y las demás partes a quienes se ha debido entregar previamente los formularios que contestan estas personas, los 36 que han sido seleccionados para una causa concreta, repito, bueno, pues podrán formular recusación dentro de los 5 días siguientes a dicha entrega por concurrir falta de requisitos o por cualquiera de las causas previstas en la ley. Entonces, se devuelve el cuestionario relleno y firmado y existe una posibilidad de recusación por las partes personadas en el plazo de 5 días. Si hay que, digamos, volver causa de recusación, bueno, pues no podrá alegarse posteriormente, pero si hay que comprobarlo, se señala prueba, bueno, pues se señalará día para la vista de la excusa, advertencia o recusación planteada que se resolverá, una vez celebrada la vista, entre los 3 días siguientes. Fijémonos, sigue diciendo, si como consecuencia de la resolución anterior, es decir, tantos han presentado excusas y prohibiciones y causas de incompatibilidad que para la vista concreta quedan menos de 20 personas, menos de 20 candidatos a jurados, el magistrado presidente dispondrá que el acto proceda a un inmediato sorteo, digamos, para completar el número de 20 de entre los de la lista bienal que es de esa provincia. Es decir, al menos el día que empiece el juicio tiene que estar allí 20 personas. Hemos seleccionado 36, recordad, ¿vale?
Muy bien, en el día y hora señalado para el juicio se constituirá el magistrado presidente con asistencia del letrado y las partes personales. Y como antes comentaba, tienen que concurrir al menos 20 de los candidatos convocados. De esos 36, repito. El magistrado abrirá la sesión e interrogará nuevamente a los candidatos por si en ellos concurre cualquiera de las causas que acabamos de ver: incapacidad, incompatibilidad, revisión o excusa. Bueno, también podrá interrogarse a los candidatos pues, acerca de las circunstancias personales y recusar, en este caso las partes, recusar a aquellos en quienes afirmen que concurre algún tipo de causa de incompatibilidad, incapacidad o prohibición. Estas recusaciones se resuelven en el acto por el propio magistrado, oído el candidato. El magistrado decidirá sobre la recusación sin que quepa recurso alguna, pero sin protesta a efectos de segunda instancia, recurso de apelación que cabe contra la sentencia. Si como consecuencia de que se ha vuelto a recusar el número es menor a 20, se procederá a un nuevo señalamiento dentro de los 15 días siguientes. Y entonces se citará a los comparecidos, a los que no han comparecido y a un número no superior a 8 de la lista bienal. Madre mía, Alfredo, qué lío de fechas y de plazos, ¿eh? Es lo que hay, ¿no? 20 se van, evidentemente, mediante excusas y previsiones y demás, se va haciendo cada vez el número menor. Tenemos que tener 20. Si no comparecen 20 o no quedan 20, tenemos que señalar nuevamente y citar a los que han comparecido, evidentemente a los que han digamos, aceptado la excusa o previsión, eso ya no, a los comparecidos, a los que no han comparecido debiendo haber comparecido y a un número no superior a 8 de la lista bienal por sorteo, con objeto de tener 20 personas allí al día siguiente que se haya señalado. ¿Vale? Selección de los jurados. Ya tenemos allí a 20, porque si no tenemos a 20 tenemos que volver a empezar. Si concurriese el número suficiente, es decir, repito, 20, se procederá a un sorteo sucesivo para solucionar a los 9 jurados que formarán parte del tribunal y otros 2 más como suplentes. 11, 9 y 2, 11. Hasta 20 sobran al menos 9 personas. Bueno, entonces se produce el sorteo y dice, después de las partes, después de formular o nombrado las preguntas que estén oportunas y el magistrado presidente declare pertinentes, podrán recusar ahora otra vez. Y el sorteo es, perdón Alfredo, y el sorteo es aleatorio, ¿no? Quiero decir, finalmente esos 9 de los 20, digo. Sí, se va sacando sorteo. De los 20 que han entrado, a sorteo. Repito, María, las que sean. Y de estas personas que han sacado, todavía podrán recusar 4, todas las acusaciones en conjunto, 4, todas las defensas en conjunto. Con lo cual, pues como vemos, esto es bastante lioso. Más que nada porque en otros países a lo mejor existe la conciencia de ser jurado, pero en España, vamos, lo de ser jurado básicamente es un lío en el que te meten que no tiene mucha razón. ¿Vale? Bien, fijémonos un poco en estas cosas, ¿no? 4 por todas las acusaciones, 4 por todas las defensas. Que pagan los gastos. Sí, los gastos. No, los gastos sí. Los gastos sí, es decir, que el de Muro viene hacia Alicante. Y le pagan el autobús o el kilometraje, pero vamos, el kilometraje te aseguro yo que les pagan el kilometraje no llega ni para encender el coche tal y como está la gasolina. ¿No? Y si dura varios días, se tienen que volver o se quedan. Se quedan en un hotel, y para deliberar en su caso también, si se alarga, se van a un hotel. Bueno, pues digamos, fijémonos en esto que está subrayado, ¿no? De modo general se puede recusar sin causa, excepto el actor civil y los terceros responsables que no pueden formular recusación sin causa. Y a continuación se procederá de igual manera para la designación de los suplentes. Cuando solo queden 2 por ser designados suplentes, ya no se admitirá recusación sin causa. Juramento o promesa, bueno, esto ya es menos orilla, un poco más rápido porque ya no tiene sentido que vaya tan. Juramento o promesa, evidentemente procede a recibir el juramento y demás, ¿no? Y ahora pasamos a esta segunda parte, es por decirlo de alguna forma la fase procesalmente importante. Lo otro es simplemente, aunque es muy lioso, designar a los 9 más 2. El magistrado presidente ya está designado por sorteo.
¿Vale? Bien, y aquí lo que tendríamos que fijarnos también, iré muy rápido porque no tiene dificultad. Incoación e instrucción complementaria, designación del magistrado ponente, auto de hechos justiciables. Bueno, empecemos un poco al principio. ¿Cómo se hace, cómo se instruye una causa del Tribunal del Jurado? Pues la cuestión es muy sencilla. Dice, una vez que el juez de instrucción valore la verosimilitud, es decir, digamos, un hecho de los atribuidos al Tribunal del Jurado. El juez de instrucción, una vez comprobado que esto efectivamente es veraz, entonces procede a instruir la causa del Tribunal del Jurado. El juez de instrucción de San Vicente, de Villena o de Villajoyosa. Luego se verá en la audiencia provincial de Alicante, en este caso Elche también celebra. Muy bien, pues aplicación supletoria de la ley, traslado de la imputación y comparecencia para concretar la imputación. Fijémonos que la primera comparecencia es aquella para concretar la imputación, porque hay otra diligencia a continuación que se denomina diligencia preliminar o audiencia preliminar. No, la primera es audiencia, comparecencia para concretar la imputación. Bueno, el juez de instrucción lo pone en conocimiento de los investigados y les convocan el plazo de unos 5 días para que comparezcan, así como el fiscal, etc., ¿no? Se cita también a los ofendidos y perjudicados por el delito, haciéndole el ofrecimiento de acciones del 109 y 110 que hemos visto. La citada comparecencia, pues el juez de instrucción siempre da el traslado en primer término a la palabra, en primer término a las acusaciones, empezando por el fiscal, y evidentemente luego a las defensas. Las acusaciones concretan la imputación y las defensas intentan desvirtuarla, ¿no? A partir de aquí, es el famoso artículo 27, se practican las diligencias de investigación como en cualquier otro proceso penal y teniendo en cuenta que es de aplicación supletoria lo que hemos estudiado para el procedimiento ordinario del jurado. Bueno, pues si el juez de instrucción, una vez que ya se han concretado la imputación, bueno, pues resuelve continuar el procedimiento, resolverá sobre la pertinencia de las diligencias efectuadas por las partes. Se practican aquellas que fuera posible practicar y las que no se pueden practicar en la audiencia preliminar. Y evidentemente se pueden solicitar nuevas diligencias en el plazo de 5 días. ¿Vale? Bueno, evidentemente ya el resto lo leemos. Escritos de solicitud de juicio oral y calificación. Bueno, el escrito solicitando la apertura de juicio oral tendrá el contenido del 650, por eso nos hemos parado tanto en él, y de dicho escrito se da traslado a la representación del acusado, quien formulará escrito en los términos del 650 igualmente, pero en lo relativo a la defensa, ¿no? En los respectivos escritos, las partes proponen las diligencias complementarias que se puedan practicar en la audiencia preliminar sin que, bueno, se puedan repetir. ¿Vale? La audiencia preliminar, una vez ya practicadas las diligencias, ya efectuada la calificación provisional del 650, recordarlo, entonces convocamos a la audiencia preliminar. Ahora diremos un poco aquí que puede renunciarse esta audiencia preliminar. Se señala el día más próximo para la audiencia preliminar para que las partes manifiesten lo que a su derecho convenga sobre la procedencia de apertura del juicio oral. La audiencia podrá ser renunciada, que es un poco lo que decía, cuando ya no haya diligencias que practicar y ya está claro que no se va a encontrar el sobreseimiento, pues la audiencia puede ser renunciada por la defensa, aquietándose con la apertura del juicio oral. La relación con la celebración de la audiencia preliminar es la misma de siempre. Se da la palabra a las partes, empezando siempre por la acusación y se practican las diligencias propuestas por las mismas. Y aquí ya tendríamos pues, la posibilidad que vemos siempre en un proceso penal. Una vez concluida la investigación, hay dos posibilidades. O bien sobreseimiento del 637 o del 641, o bien apertura de juicio oral. Siempre es lo mismo como vemos. ¿Vale? La resolución por la que se acuerda el sobreseimiento es apelable ante la audiencia provincial, el recurso de apelación. Recordad que este sobreseimiento lo dicta el juez de instrucción. Y aquí viene la diferencia fundamental del proceso del jurado con el resto de procesos. Es decir, en sobreseimiento o apertura de juicio oral. Muy bien, si
Si se apertura el juicio oral, se remitirá a la audiencia provincial el propio auto que decrete la apertura del juicio oral, el hecho o hechos justiciables, entre los que haya sido objeto de acusación y defensa, personas que deben ser juzgadas, la fundamentación sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y el órgano competente para el enjuiciamiento. En la misma resolución, el juez acordará que se use testimonio de los escritos de calificación de las partes que acabamos de ver, la documentación de las diligencias no susceptibles de reproducción, que hayan de ser ratificadas en el juicio oral, y el propio auto de apertura del juicio oral. Dicho de otro modo, no se remite el expediente a la audiencia provincial, se remite únicamente estos documentos que acabamos de decir. Esta es la diferencia fundamental. En un procedimiento abreviado se remite la causa, o sea, se acuerda la apertura del juicio oral y se remite la causa a la audiencia provincial o al juez de lo penal entera. Aquí no, se remite únicamente estos documentos. Y explico yo aquí un poco más abajo que, bueno, esto se debe a que la ley prevé que los ciudadanos jurados no se contaminen, no se hagan una idea con la visión de las diligencias practicadas, ¿no? Simplemente el auto de apertura de juicio oral, los objetos de calificación y aquellas diligencias que no pueden ser reproducidas. Y es verdad que se pueden añadir algunas otras a petición de las partes. Y también los elementos y efectos del delito, piezas de convicción, etc., ¿no? ¿Vale? Emplazamiento de las partes y designación del magistrado ponente en el plazo de 15 días ante la audiencia provincial, ante el tribunal competente, que puede ser el TSJ o el Tribunal Supremo. Aquí, pues, esto es un pequeño trámite, una pequeña relación del trámite, ¿no? Una vez comparecida ante la audiencia provincial, pues las partes podrán, digamos, proponer algunas de las cuestiones previas, artículos de pronunciamiento del 666 al 679 que ya hemos visto, ¿no? Alegar la vulneración de algún derecho fundamental, interesar la ampliación de algún hecho respecto al cual se hubiera admitido prueba, ¿no? ¿Vale? Pedir la exclusión de un hecho, impugnar los medios de prueba propuestos por el resto de partes. El trámite es el previsto en el enjuiciamiento criminal. Y a continuación se dicta uno de los autos más importantes del procedimiento del jurado. Hay dos, que serían el auto de hechos de justiciables y el escrito con el objeto del veredicto. Son los dos autos más importantes que se dictan por parte del magistrado del presidente del tribunal del jurado, además de la sentencia, claro está, ¿no? Auto de hechos justiciables, en donde se precisan en párrafos separados los hechos justiciables, teniendo en cuenta que, bueno, tiene que ser redactado de una forma sencilla, en el sentido de que si un mismo hecho puede ser a su vez, bueno, pues favorable o desfavorable al encausado, pues no se pondrá en el mismo párrafo, sino en párrafos separados, es decir, tratando de facilitar la labor a los ciudadanos jurados que tienen que decidir, ¿no? En dicha relación se incluirán tanto los hechos alegados por las acusaciones como por la defensa. Bueno, seguidamente se pondrán en párrafos hechos que configuren el grado de ejecución, el delito de la participación del acusado. Se determinará el delito, delitos que constituyan esos hechos, se resolverá sobre la procedencia de los medios de prueba. Bien, pues este sería como digo, el auto de hechos justiciables. Importante resolución. Celebración del juicio oral, la vista, suspensión del juicio oral. Muy bien, pues el acto del juicio oral, pues es igual que en el procedimiento ordinario, que en el procedimiento abreviado. ¿Cuáles serían las diferencias que podemos encontrar? Bueno, pues el acusado o acusados se encontrarán situados de forma que se puedan comunicar con su abogado, con sus defensores, ¿no? Puede acordarse la celebración a puerta cerrada, pero eso también en el resto de procesos. Siempre asistencia del acusado y del abogado defensor, como en cualquier otro proceso, excepto el juicio en ausencia que hemos visto, ¿no? El abogado defensor está a disposición del tribunal del jurado, de los 9 ciudadanos jurados, ¿no? Bueno, pues poco más tendríamos que decir. Alegaciones previas de las partes al jurado, también lo hemos visto en el resto de procesos penales. Poco más sería añadir. Es posible que las partes, como cuestión previa, señoría, ¿no? Queremos manifestar lo mismo que hemos visto en el procedimiento abreviado. Especialidades probatorias, no tiene prácticamente ninguna. Los jurados, evidentemente, ¿quién es el tribunal? El tribunal son los ciudadanos jurados, los 9 ciudadanos jurados. Por lo tanto, examinarán por sí mismos los documentos, papeles
etcétera. Si hay un reconocimiento, perdón, una inspección ocular, se constituirán los nueve ciudadanos jurados. Como digo, ya no tiene mucho más, ¿no? Suspensión del juicio oral. Bueno, pues evidentemente en el caso, lo que tendríamos que recordar es que, bueno, si hay que suspender el juicio oral, el magistrado presidente podrá disolver el jurado, podrá decidir la disolución del jurado. En todo caso, y este dato tendremos que recordarlo, siempre que la suspensión del proceso dure más de 5 días, pues entonces se disolverá el jurado. 5 o más días. Si se disuelve el jurado, tenemos que empezar otra vez por el principio. Alfredo, eso que sale en las películas que tienen que estar aislados, eso no es verdad. Sí, se procurará, lo dice la ley también, se procurará. Lo que pasa es que esas películas son americanas, pero sí, se procurará evidentemente que los jurados no se contaminen. Es decir, los ciudadanos jurados tienen que resolver de acuerdo con lo que allí están viendo, no con lo que pone el periódico, lo que he visto en la tele, de lo que allí ha sucedido, ¿no? Sí que se trata de separar, que no se contaminen, pero esto es complicadísimo. Modificación de las conclusiones provisionales y conclusiones definitivas. Como en un juicio ordinario normal y como en el procedimiento abreviado sucede lo mismo de siempre. La calificación del 650 es provisional. Después, en virtud de cómo se ha desarrollado la prueba, pues esa calificación provisional se eleva a definitiva o no, o se modifica. Posible resolución del jurado, sus causas, inexistencia de prueba de cargo. Bien, evidentemente, si de lo actuado allí en modo alguno se desprende que la persona que está siendo enjuiciada sea el autor de los hechos, pues evidentemente dice la defensa puede solicitar al magistrado presidente que decida la disolución del jurado, porque habíamos pensado que era este señor, pero resulta que aquí, bueno, pues la principal prueba, que era, pongamos, el reconocimiento en rueda, pues se ha desvirtuado totalmente. Disolución por conformidad de las partes. Aquí siempre la conformidad de los 6 años se pregunta mucho, por favor, echadle un vistacillo, cuando llegamos acá, el que no la recuerde, vuelve atrás y la ve, 6 años. ¿Vale? Disolución por desistimiento de la petición de condena. Recordad que estamos en un sistema acusatorio. Si el Ministerio Fiscal o las acusaciones no solicitan acusación, básicamente no solicitan acusación porque no tienen prueba. Volveríamos al punto primero. Pues, si no hay acusación porque no tienen prueba o no tienen fundamento, ¿verdad? Que la acusación tiene que ser verosímil. No se puede acusar sin fundamento, ni el Ministerio Fiscal ni una acusación. El veredicto, escrito con el objeto del veredicto, instrucción a los jurados, deliberación, votación, acta y posible devolución del acta, ¿no? Bien, el segundo supuesto, el magistrado presidente, concluido el juicio oral, procederá a someter a los ciudadanos jurados el escrito con el objeto del veredicto. Básicamente narrará en párrafos separados los hechos alegados por las partes, los que el jurado deberá declarar probados o no, diferenciando los que fueren favorables al acusado, los que fueren contrarios. Esto es muy importante. Y vuelvo a decir, no se podrá incluir en el mismo párrafo aquellos que sean favorables con los que sean desfavorables. ¿Por qué? Porque hay que simplificar la cuestión, ¿no? Lo leemos. Repito, auto de hechos justiciables escrito como el objeto del veredicto. Dos ítems procesales importantísimos. Después viene la sentencia. Bueno, sí que tendríamos que tener en cuenta lo siguiente, que voy a ir ya rápidamente a audiencia a las partes. Esto ya no tiene ningún problema. Una vez que ya está redactado el escrito con el objeto del veredicto, pues se traslada a las partes para que manifiesten si quieren incluir o excluir alguna cuestión, ¿no? Instrucción a los jurados, bueno, pues el magistrado presidente, bueno, pues evidentemente los jurados son totalmente legos en derecho, consecuentemente se instruirán por parte del magistrado presidente, teniendo en cuenta que el magistrado presidente, y lo pone la ley, no podrá valorar en absoluto la prueba, simplemente se instruirá de lo que tienen que hacer. Ya está. Deliberación y votación. Y aquí nos quedamos, bueno, sin deliberación del jurado, nos quedamos un poquillo con esto, ¿no? Bueno, aquel que se
los que no quiera votar, que se abstenga de votar, podrá ser, digamos, sancionado con una multa de hasta 75.000 pesetas de las de antes, que ahora son 450,76 euros. Y esto es lo que yo quiero que recordemos. Votación sobre los hechos. Recordad que primero se vota sobre los hechos, ¿no? Entonces, para que el hecho se apruebe, si es desfavorable al acusado, se necesitan 7 votos para aprobarlo. Mientras que si es favorable, 5 votos. Desfavorable, 7 votos, más votos. Favorable, 5 votos. Y en el caso de la culpabilidad e inculpabilidad, lo mismo. Serán necesarios 7 votos para establecer la culpabilidad y 5 votos para establecer la inculpabilidad. ¿Vale? Esto es más que nada lo que se pregunta. Acta de la votación, bueno, se extiende un acta, los jurados han deliberado, esto ya es menos importante, ¿no? El acta se redacta por el portavoz del jurado, a no ser que el portavoz disienta del parecer mayoritario, en cuyo caso pues, se designará a otra persona que esté de acuerdo con el parecer mayoritario. Y se puede pedir al letrado de Administración de Justicia del Tribunal del Jurado o a un gestor procesal que auxilie en la redacción del acta. Simplemente en la redacción, no tiene ninguna intervención. Posible devolución del acta. Bueno, pues esto sucede muchísimo, ¿no? Que los ciudadanos jurados, pues eso, son legos en derecho, entonces básicamente si el magistrado presidente aprecia pues alguna de las cuestiones que aquí se mencionan, que no se ha pronunciado sobre la totalidad de los hechos, que no se ha pronunciado sobre la culpabilidad o inculpabilidad, que no se ha obtenido en alguna de las votaciones sobre los quórum necesarios o los puntos necesarios, el quórum necesario en cada punto concreto, que los pronunciamientos son contradictorios entre sí, porque a veces las cosas son complicadas, sobre todo en delitos pues, que tienen alguna complejidad técnica. Que se han incurrido algún defecto relevante, pues se devuelve el acta. Básicamente se va devolviendo el acta hasta que el acta está bien configurada. Pero dice la ley, si después de una tercera devolución permaneciesen sin subsanar los defectos, bueno, pues se disolverá el jurado y empezamos de nuevo. Claro, esto, como comprenderéis, pues es muy complicado, ¿no? Lectura del veredicto, bueno, pues se extendirá el acta, se va a saber al magistrado presidente entregando una copia, evidentemente convocará a las partes para que se lea el veredicto en audiencia pública. Esto sí, es como las películas, ¿no? Culpable, inocente, más que culpable, inculpable, o sea, los hechos. Cese del jurado, bueno, pues una vez que ya se obtiene el veredicto, el jurado acaba. Porque ahora viene la parte de la sentencia, la fase decisoria. Entonces aquí en la fase decisoria tenemos 2 posibilidades, que el veredicto sea de inculpabilidad, es decir, este señor no es culpable. Muy bien, pues entonces el magistrado presidente dictará en el acto sentencia absolutoria. En el caso de que el veredicto sea de culpabilidad, entonces se hará traslado a las partes para que manifiesten, de acuerdo con sus conocimientos jurídicos, la pena a imponer. Pero que no medidas de seguridad. Sentencia en 3 días, lo debe decir por ahí en algún sitio. Acta de las sesiones, como en cualquier otro proceso penal, contenido de la sentencia, de acuerdo con la ley orgánica. Y ya los recursos que caben, básicamente esto de los recursos no me suelo meter mucho aquí porque tenemos un tema dedicado a esto, pero sí que contra la sentencia cabría el recurso de apelación que determinan 846 bis a este, ¿no? Se resuelven por apelables ante la Sala Civil y Penal del TSJ, como antes hemos dicho, ¿no? Alfredo, una pregunta. En el ordinario, el recurso que primero se tiene que dar es el de reforma, ¿no? Sí. Contra las soluciones interlocutorias, sí. Contra cualquier auto o providencia, el recurso que procede es el de reforma. Contra la sentencia, no, cabe directamente apelación. No, contra el auto. Contra todos los autos en el ordinario es reforma, ¿no? Y luego, y la apelación subsidiaria.
O supletoria. Puede hacerse, no, subsidiaria, puede hacerse de reforma y después apelación, o reforma y subsidiaria de apelación. Vale, pero primero siempre el de reforma. Sí, hay excepciones. Recuerda el 507, el auto de prisión, y algunos otros que la ley lo establece. Pero si me preguntas de modo general, sí. Contra Reforma. Reforma y subsidiario de apelación, o reforma y posteriormente apelación. Vale, en el abreviado es apelación. Sí. Y en este, claro, pero esos son autos. Y en este caso, En este caso, es sentencia directamente. sí, pero en el caso de la instrucción sería de aplicación supletoria la ley de enjuiciamiento criminal y el sumario ordinario. Entonces aquí sería... Sería entonces el 507. No, sí, no, el 507 es el de auto de prisión. Sería reforma y subsidiario de apelación. Con excepciones, cuidado, con excepciones, recordadlo. En el jurado también. Vale. No procede reforma, puede acudir directamente en apelación. Vale. ¿Vale? Gracias. Aquí cabe directamente apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, y esto tiene una peculiaridad, que es el recurso supeditado. La parte que no haya apelado en plazo podrá supeditarse al recurso que haya formulado el apelante principal. Pero como se dice, es un recurso supeditado a que el apelante principal mantenga el suyo. Es una suerte de recurso adhesivo, de adhesión, como bueno, no lo hemos estudiado todavía. Bueno, el resto lo leemos. Tampoco quiero cansaros porque diciendo ahora los motivos del recurso cuando no conocemos muy bien los recursos. Simplemente veámoslos y poco más. Sí que tengamos en cuenta esto, que contra la sentencia dictada por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado cabe recurso de apelación para ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ. Aquella parte que no haya apelado en tiempo y forma podrá supeditarse o presentar un recurso supeditado a que el apelante principal mantenga el suyo. Hasta el plazo, el supeditado hasta el plazo que el Sí. Bueno, cuando se le dé traslado. Hasta el plazo no, cuando se le dé traslado. Es decir, transcurre el plazo de recurso y una parte no ha apelado. Se le dará traslado para que impugne el discurso de contrario y podrá, aquella que le convenga, podrá, digamos, interponer recurso supeditado. Plazo que se le dé, plazo de 10 días en su caso, que se le dé para contestar. ¿Vale? Pues muy bien. Hasta aquí, hasta aquí el proceso del Tribunal del Jurado. He ido un poco rápido al final porque no tiene ninguna dificultad y porque no me olvido de que tenemos que repasar el ordinario y el abreviado. Y ahora el jurado. Proceso penal es uno solo. Solo hemos visto estos tres procesos. Tenemos que conocerlos bien. ¿Vale? Muy bien.